Mi nombre es Tabata Rojas y el día de hoy voy a hablar sobre los principios fundamentales en la Constitución del 2008. Bueno, para empezar, tenemos que empezar diciendo que los principios fundamentales o también principios constitucionales se entiende por aquellas prescripciones que contienen directrices generales que delimiten el alcance axiológico y político de un determinado orden jurídico. Son verdaderas normas jurídicas y forman parte integral del ordenamiento jurídico constitucional y como tal tienen el alcance de asegurar la permanencia y obligatoriedad del contenido material de la Constitución. Por lo tanto, los principios constitucionales son preceptos con valor normativo y fuerza vinculante, cuya eficacia y aplicabilidad está supedita a un desarrollo normativo complementario. Para precisar el concepto de derechos fundamentales y derechos sociales, tanto también como económicos, culturales y del ambiente, es preciso definir lo que son los derechos humanos. Por lo tanto, tenemos que los derechos humanos son todos aquellos atributos y facultades que permiten a la persona reclamar cuando necesita para vivir de manera digna y cumplir los fines propios de la vida en comunidad. Por lo tanto, se entienden los derechos fundamentales como aquella categoría de derechos humanos que corresponden a la protección de valores inherentes a la persona humana. El contenido dogmático expresa la relación misma de los valores y principios que incorporan la noción de garantía de derechos de libertad o los llamados derechos civiles y políticos. Los derechos fundamentales se identifican con los derechos humanos de primera generación, que son aquellos que tienen un contenido mínimo o un núcleo esencial innegable o irrenunciable. Son estos derechos a los cuales la persona no puede renunciar. Para el estudio de las características de los derechos fundamentales, están clasificados en derechos civiles y políticos y en derechos económicos, sociales y culturales. Para empezar, los derechos civiles y políticos fueron los primeros en aparecer y en ser reconocidos, especialmente a partir del constitucionalismo clásico en el siglo XVIII. Estos están conformados por los derechos típicamente individuales, es decir, son los otorgados a la persona con independencia de su ubicación como parte de un grupo social. También tienen como fin principal el de garantizar la vida, la libertad en sus diversas manifestaciones, la igualdad ante la ley, la seguridad de la libre circulación, reunión y asociación, la propiedad privada, entre otros derechos más. Estos derechos civiles se agregan los derechos políticos, es decir, aquellos que poseen únicamente las personas que ostentan la calidad de ciudadanos, de donde viene la expresión gozar de los derechos de la ciudadanía. Por otra parte, como mencioné anteriormente, también están los derechos económicos, sociales y culturales. Estos, por su parte, se caracterizan por superar el viejo esquema del individualismo, al considerarse que estos derechos en su mayoría corresponden a las personas en cuanto forman parte integrante de un grupo social determinado y un grupo social determinado y tiene la finalidad de asegurar la satisfacción de sus necesidades vitales. Entonces, con todo esto podemos decir que las características de los derechos fundamentales son, primero, que es de conformidad con la naturaleza del ser humano. Se caracterizan por ser inviolables o irrenunciables, son inalienables en cuanto no pueden ser transferidos a otras personas, a diferencia de lo que sucede con otros derechos. Son además imprescriptibles. Esto quiere decir que no se adquieren ni se pierden por el simple hecho del transcurso, como ocurre en el resto de derechos adquiridos o derivados como tal. Otro de los derechos que tiene es que en cuanto a su número, los derechos son ilimitados, lo cual impide realizar una enumeración de los mismos. Por lo tanto, esto será necesariamente enunciativa, por lo que en muchas constituciones, al establecer los derechos fundamentales, se deja la posibilidad de que pueda haber otros derechos. Otra de las características de los derechos fundamentales es que no pueden considerarse como absolutos, como ilimitados en cuanto se refiere a su goce y al ejercicio, como dice el distinguido autor, que no debe haber libertad contra la libertad, que ningún individuo ni grupo
que use sus derechos y libertades para destruir los derechos y libertades del hombre. Los límites están dados por el mismo convivir social. Comúnmente suele decirse que el derecho de una persona termina donde el derecho de la otra persona comienza. Por lo tanto, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y el Ciudadano expresa que el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene más límites que aquellos que aseguran a los demás miembros de la sociedad el goce de los mismos derechos. Efectivamente, se establece como límites el orden público, la moral, los derechos de terceros y la seguridad de todas las otras justicias, las justas exigencias del bien común. Por lo tanto, se entiende por principios constitucionales o fundamentales aquellas prescripciones que contienen directrices generales que delimitan el orden jurídico. Entonces, todas estas características son las que también le dan un sentido a lo que es la definición de los derechos fundamentales como tal. Eso sería todo. Muchas gracias. Aquí termina mi exposición.